Lamentablemente, hoy mientras hablaba con él, he tenido que escuchar el llanto de esta persona adulta mayor. Al verse impotente y no saber qué hacer, se ha dispuesto su detención preventiva y eso es lo que más le preocupa a él. Él dice, temo por mi vida en la cárcel, porque acá no tengo absolutamente nada. O sea, a diferencia de la otra persona a la cual se le está procesando, a mí me detienen. O sea, él no encuentra lógica ni razón en la decisión. Asistido al centro penitenciario, a efectos de conversar con él, también para presentar algunos memoriales, ¿no? Él se encuentra muy preocupado porque no se conoce el paradero de su hija, no se conoce el paradero de su nieta, ni de su ex esposa, ¿no? Y por otro lado, el hecho de estar él con detención preventiva dentro de un caso que no tiene ni pies ni cabeza, un caso en el cual no existe ni un solo elemento de prueba que pudiese acreditar, ni siquiera a título indiciario, no con prueba plena, aún a título indiciario no existe ni un elemento de prueba que acredite de que él, por ejemplo, hubiese favorecido, hubiera ayudado o hubiese, no sé, a través de la presión, de la coacción, obligado a su hija a mantener una relación de pareja supuestamente con el exmandatario, ni que él hubiera tenido algún tipo de beneficio y demás. Se ha dispuesto su detención preventiva y eso es lo que más le preocupa a él. Él dice, temo por mi vida en la cárcel, porque acá no tengo absolutamente nada. O sea, a diferencia de la otra persona a la cual se le está procesando, a mí me detienen. O sea, él no encuentra lógica ni razón en la decisión, ¿no? Se encuentra totalmente afectado y obviamente es entendible, estamos frente a una persona de 67 años de edad. Nosotros consideramos de que en el caso en particular, lamentablemente, el juez de la causa ha errado en una gran escala, ¿no? Porque no solo no existían elementos de prueba en cuanto a la probabilidad de autoría, sino también en cuanto a los riesgos procesales. O sea, pretender decir de que el imputado se puede dar la fuga cuando esta persona ha vivido casi toda la vida en la misma casa. El 2019 se ha desatado un hecho similar, una investigación similar, y el ahora imputado, de igual manera, ha sido entrevistado por los medios de prensa, se ha identificado dónde vivía, en qué condiciones de carencia vivía esta persona. Sin embargo, el juez no ha considerado en absoluto, más por el contrario, parecería que ha dado cumplimiento a alguna instrucción, porque jurídicamente no existe fundamento para disponerse de la detención preventiva. Y peor todavía, imagínense ustedes, dejar de lado esa condición que tiene esta persona. No estamos hablando de cualquier ciudadano, estamos hablando de una persona que tiene 67 años de edad, una persona que va a formar parte de un grupo vulnerable, una persona de la tercera edad, una persona sobre la cual tiene una ley especial de protección, pero lamentablemente ninguno de estos aspectos han sido atendidos por la autoridad, ¿no? Ayer también nosotros hemos tomado conocimiento de que en fecha 2 de octubre del presente año en curso, la víctima hubiese sido objeto de un intento de secuestro, rapto, juntamente con su niña. Cuando ella va a recogerla del colegio, paran una camioneta, al parecer también había una moto, quienes a través de la fuerza la tratan de ingresar dentro o al interior de esta camioneta. Es debido al pedido de auxilio que ella realiza y la gente que se encontraba en el lugar que le brindan el apoyo y evitan que se efectivice, se ejecute esa medida. La pregunta es, ¿y dónde está el Ministerio Público? ¿Dónde está el pronunciamiento del Ministerio Público? Hay cosas que ve y hay cosas que no quiere ver. Bien, abogado Cabezas, luego de todo ese contexto, usted habló hoy con su patrocinado y yo entiendo que más o menos él le dijo, yo que soy el papá, que puedo ser testigo y colaborar en esto, estoy en la cárcel. Y el principal acusado de esto, Evo Morales, está libre. Más o menos les resumió así la preocupación también y la molestia que él tiene. Exacto. O sea, él mismo dice, doctor, él se siente con un miedo bastante. Lamentablemente, hoy mientras hablaba con él, he tenido que escuchar el llanto de esta persona adulta mayor, al verse impotente y no saber qué hacer. Nosotros tenemos pendiente todavía un recurso de apelación incidental en contra de esta ilegal resolución y arbitraria resolución que ha emitido el juez de la causa, y esperamos
que la sala penal correspondiente donde decaiga este recurso pueda hacer una evaluación integral y pueda resolver esta apelación exento de cualquier injerencia política. No puede utilizarse a una persona, menos aún a una persona de la tercera edad, para satisfacer fines políticos o represalias políticas, porque definitivamente no entendemos cuál es el escenario. Cuando uno quiere investigar bien, ¿no? Por simple lógica, si se supone que una menor ha sido víctima de trata, ha sido víctima de un estupro, ahora vamos a hacer nosotros como fiscales, y de repente no hace falta ser ni siquiera abogado para darnos cuenta. Declaración informativa de la menor, porque necesitamos saber cómo se ha producido ese hecho, cuáles han sido las circunstancias, cuál ha sido el lugar, modo, tiempo, ¿verdad? Eso es lo primero que nosotros vamos a pedir. Acá estamos a más de 20 días de investigación y no se tiene la declaración informativa de esa víctima. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el miedo? Abogado Cabezas, por lo tanto, su patrocinado ha confirmado que Evo Morales es el padre de su nieta, algo que él había señalado en su declaración. ¿Él le ha ratificado esto? Esa confirmación obedece no a un hecho de que la menor lo hubiera comentado, lo hubiera reconocido, por una parte, quién era el padre, sino el año 2019, él, para ponerse en contexto, ¿no? Él el 2003 se aleja de su casa, se va de su casa, quedan sus hijos pequeños, la menor víctima en aquella época, cuando él se va de su casa, tenía aproximadamente 4 años cumplidos. Desde ahí pierde todo tipo de contacto. El 2008 recién él efectiviza el divorcio como tal, cuando era aproximadamente 9 años. Desde ahí el contacto era casi cero. ¿Por qué? Porque obviamente los niños han crecido con cierto resentimiento hacia el padre, que los ha dejado de pequeños y demás. Con la madre ni qué hablar. Existía muy mala relación, al extremo inclusive de que mi patrocinado el año 2008-2009, no me equivoco, le inicia un proceso penal a ella por el delito de lesiones graves y leves. Pero no solo eso, sino que durante el tiempo que la menor estaba embarazada, él no sabía en absoluto, lo han mantenido oculto. Él no tenía conocimiento absoluto de eso porque no compartía ni con la expareja ni con la menor. No porque él no quería, sino porque la menor lo rechazaba. Él dice así: mi hija no me quería ni ver, mi hija me odiaba. Esas son las palabras que él utilizaba. Y el 2019 recién él toma conocimiento, no lo confirma por completo, pero él me dice: sí, yo recién he escuchado esa época de que mi nieta supuestamente sería hija del Evo, dice él. ¿Y por qué? Porque el 2019 se ha desatado una situación similar. Se ha aperturado una investigación, se ha hecho eco en los medios de prensa. No olvidemos que Yacuiba también es una ciudad no tan grande, pero obviamente los ciudadanos, los pobladores comentan. Entonces él dice: yo comenzaba a escuchar esto de la gente, de la prensa y demás, y es ahí donde él toma conocimiento, ¿no?, de ese extremo. ¿Y por qué él no hace nada? Porque en aquella época, pues, ¿quién era Evo Morales? Era el presidente. Y hasta él mismo decía: doctor, pero yo cómo voy a denunciar si yo no estaba seguro. Además, mi hija estaba metida en la política. Usted sabe, los políticos a veces inventan cualquier cosa, no sabía, y por otro lado tenía miedo. ¿Cómo voy a denunciar? Y él así ha seguido su vida, ha decidido continuar su vida y ya está, hasta que llegamos ahora. Entonces, su hija, personalmente nunca le dijo que esa nieta era de Evo Morales. Él nunca habló de ese tema con su hija. No, nunca. Y hasta él mismo dice: yo cómo podría acercarme a preguntar, mi hija me odiaba. No, o sea, no se quería acercar, tenía repudio. Entonces, él por eso que no tenía conocimiento anterior ni siquiera del embarazo, y toma conocimiento del hecho general como tal, ya cuando surge toda la noticia. Él más o menos debe tener una idea de la edad que tenía su hija cuando estaba embarazada. Una idea como tal, o sea, si es que ahora hacemos un cómputo nosotros, obviamente tenemos la idea, ¿no? Pero en aquel momento él no sabía que ella estaba embarazada. Es más, de acuerdo a las declaraciones que se tienen, al parecer, inclusive a su propia familia, vamos a decir hermanos y demás, se ha ocultado el embarazo hasta antes de que diera luz.
¿no? O sea, pero esos actos obviamente están todavía en desarrollos investigativos y se tienen que acreditar, pero ese debería ser el norte del Ministerio Público. Abogado Cabezas, apelando a esos cálculos casi obvios que usted ha dicho, podemos concluir que cuando la muchacha estuvo embarazada era menor de edad. Los cálculos iniciales apuntan a eso, por lo menos como hipótesis. Claro, si nosotros hacemos un cálculo, obviamente podemos concluir de que era menor de edad, ¿no? Pero con esto nosotros no estamos afirmando y diciendo, no, la hija es de Evo Morales y demás. No, son datos que se tienen dentro de la investigación que están objeto a demostración todavía, ¿no? Y obviamente que si mi cliente en su declaración ha hecho referencia a ese aspecto, ya he explicado cuál ha sido la circunstancia y por qué lo ha referido, ¿no? Claro. Pero ese es el objeto principal. O sea, imagine usted que en un caso vaya la víctima o alguien denuncie un hecho de violación, aprendan y detengan al papá de la víctima y al supuesto agresor sexual en completa libertad, no existe pronunciamiento alguno, no existe requerimiento fiscal alguno, o es que se quiere hacer creer que se va a investigar un hecho, o qué es lo que se está queriendo hacer.